Entonces, recuerden ustedes, cuando hablamos del pasado simple, se utiliza para hablar de una acción o una actividad que concluyó en un tiempo anterior a lo actual, ¿verdad? Vamos a tomar de referencia todas nuestras actividades que realizamos en el pasado, que podríamos decir el año anterior, ¿ya? ¿Qué nos dice? La duración no es relevante. El tiempo en el que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Para ello también vamos a recordar algunas de las reglas que habíamos dicho que nosotros debemos de tener en cuenta al momento que realizamos o utilizamos el pasado simple, ¿verdad? ¿Qué nos decía? Estas reglas solo nos sirven para los verbos regulares, más no para los verbos irregulares. ¿Cuántas formas verbales tenemos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos tipos de verbos tenemos? 2, 3, 1. ¿Cuántos tenemos? ¿Alguien que me ayude recordando tal vez? A ver, vamos chicos, hablando, los veo medios calladitos. ¿Cuántos tipos de verbos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tenemos y cuáles son? Tenemos 3. 3. ¿Cuáles son esos 3? ¿Cuántos tipos de verbos? Pasado, presente y futuro. Ya, a ver, estamos hablando del inglés. Ya, eso es prácticamente en el español. En el inglés tenemos 2 tipos de verbos, no se me olviden. 2 tipos de verbos. ¿Los verbos cuáles? Regular e irregular. Muy bien, tenemos 2 tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Muy bien, no se me olviden. 2 tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora, tenemos 3 formas verbales. 3 formas verbales. ¿Cuáles son? El infinitivo, el simple past y el past participio. Ya en el español sí es verdad, presente, pasado y futuro. Pero en el inglés son el infinitivo o el presente, como le podemos llamar, el pasado simple y el participio pasado, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta que cuando hablamos del pasado simple en el inglés, el simple past tense, ¿ya? Estamos refiriéndonos a todo lo que sucedió anteriormente. Para ello, nosotros vamos a utilizar estas reglas con los verbos regulares, más no con los verbos irregulares, porque ellos tienen diferente escritura, tanto en el simple past como en el past participio. Primera regla que nos dice, vamos a decir que la forma base o para los verbos que no tienen regla en sí, solo le vamos a aumentar ed para el pasado. ¿Ya? Como es walk, walked. Verbo caminar, caminó. Verbo jugar, played, ¿verdad? Jugar, jugó, pasado. ¿Ok? Para los verbos que terminan en E, solo vamos a aumentar la D, como por ejemplo para el verbo like, el verbo gustar. Si yo quiero decir me gustó, liked, pasado, ¿verdad? I liked this car, a mí me gustó ese carro. Move, moverse, ¿ya? Move, moverse, no va a decir película, película es movie, falta la I, ¿verdad? Move, moverse. Verbo que termina en E, pero como yo quiero hacerlo pasado, lo único que tengo que aumentar es la D, ¿ya? Tercera regla, para los verbos que terminan en una consonante más Y, me dice aquí, en una consonante más Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos ED, como lo es en el caso del verbo carry, ¿verdad? Carry, el verbo llevar, carry. Verbo llevar, llevó. Ella llevó muchos libros, ella llevó muchos carros, ella llevó muchos regalos, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Cambiamos la Y por una I y aumentamos ED. En sí, los verbos regulares, como usted podrá darse cuenta, terminan ed, pero hay ciertas reglas con la Y que cambiamos por I. Study, si quiero decir yo estudié, ella estudió, nosotros estudiamos, pasado. Study, studied, ¿ya? Dice, hay algunos verbos que terminan en una consonante más la segunda letra es una vocal. Doblamos la consonante final y aumentamos ed, ¿ya? ¿Cómo lo es en el caso de qué? Plain, planear, planer. Stop, parar, stopper, ¿ok? Planear, parar. Planear, planeó, planeamos, ¿ok? Parar, paró, paramos, ¿verdad? Pasado, ¿ok? Entonces tenga muy en cuenta el momento de utilizar estas reglas, pero solo con los verbos regulares. En la última regla en sí prácticamente nos dice cuándo terminan en una consonante, vocal, consonante. Y antes de esto tenemos una consonante que nos dice, doblamos la consonante final, como lo es en este caso, y aumentamos ed. ¿Ok? Listo, chicos. Esto es con respecto a los verbos regulares. Entonces ya sabemos cuál es el pasado de ciertos verbos cuando queremos expresar alguna actividad en pasado. ¿Ok? Continuamos. Recuerdan también la parte afirmativa y negativa de una oración. Cuando nosotros vamos a expresar alguna actividad, yo también lo puedo expresar de forma afirmativa como también de forma negativa. Cuando yo voy a hablar de algo afirmativo, como por ejemplo, si yo quiero decir yo comí uvas, yo comí pavo, yo comí cerdo, yo comí arroz, ¿ya? Yo estudié, yo trabajé, ¿qué podríamos decir? Yo limpié, yo ayudé. Estamos hablando de la parte afirmativa, ¿ya? Recuerden ustedes que en la parte afirmativa primero lo que vamos a utilizar es el sujeto. Ya está de más decirles, el sujeto, recuerde que puede ser nombres, pronombres o sustantivos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Sujeto más el verbo principal, pero en pasado. Lo que acabamos de ver, ya vimos el pasado de los verbos si es que no conocemos. O a su vez también podemos estudiarlos. Entonces, sujeto más el verbo principal, más el pasado simple, más el complemento de alguna acción. ¿Qué dice? She ran very fast in the competition. Ella corre o corrió. ¿Quién me puede ayudar aquí? Si estoy hablando de pasado. ¿Alguien que me ayude? Corrió. Corrió, ¿verdad? Recuerden que es pasado. Ustedes me confunden en el presente algunos de los tiempos. Entonces, estamos hablando de pasado, corrió. Ella corrió muy rápido en la competencia, ¿ok? He visited their grandparents on vacation. Ya, perdón, aquí me he comido la Y. Ellos visitaron a sus abuelos en vacaciones. Ellos visitaron, visited, ¿verdad? El verbo visitar, aquí, pero aquí ya le tenemos en pasado. ¿Cuál es el presente? Beside, ¿ok? My students, mis estudiantes, enjoyed their Christmas holiday. Mis estudiantes disfrutaron de su de ellos, adjetivos posesivos, sus vacaciones o su feriado de Navidad. Merry Christmas, ¿ok? Mis estudiantes disfrutaron, pasado. Y si yo quiero decir, yo disfruté, I enjoyed my Christmas holiday. Aquí ya no sería their, sus, sino sería mi feriado de Navidad o mis vacaciones de Navidad. Recuerden los adjetivos posesivos, ya se me han olvidado también. My student enjoyed
Their Christmas holiday. Entonces recuerda la parte afirmativa, sujeto más el verbo en pasado. No se olvide que tenemos present, simple past, past participle. Entonces lo que estamos viendo son los pasados de los verbos, a la vez usando el pasado simple, que es un tiempo gramatical, para expresar acciones que nosotros ya hayamos realizado con anterioridad. ¿Ok? Vamos a ver la forma negativa, ahora lo que no realizamos, ¿verdad? Pero pasado igual. Dentro de la forma negativa, usted recordará que hacemos uso de un auxiliar. ¿Cuál es? El did. En la forma negativa del pasado simple hacemos el uso del auxiliar did. Como les había dicho, también es el pasado del verbo hacer, ¿ya? Pero en sí, aquí lo estamos utilizando como auxiliar para la parte negativa, más el not, ¿verdad? Cuando nosotros usamos el auxiliar did en la parte negativa e interrogativa, el verbo nos dice, el verbo vuelve a su normalidad o a su parte infinitiva, es decir, a su parte infinitiva, ¿ok? Cuando nosotros usamos la parte negativa, igual nos vamos a basar en la misma regla, que sería ¿qué? El sujeto más el auxiliar did, no se me olvide, este es el auxiliar, no el verbo. Sujeto, el auxiliar, más la negación y el verbo en infinitivo. Ya no el verbo en simple past. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar y una vez que yo utilizo el auxiliar, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. ¿Ya? Y al final el complemento que puede hacer uso para dar una sugerencia de lo que usted estaba realizando. Entonces, ¿qué nos dice? She didn't run very fast in the competition. Yo utilicé las mismas oraciones, pero aquí, como usted puede observar, ya he utilizado la negación. Recuerde que tenemos dos formas de negación, la de que utilizamos contraction y la que utilizamos la forma larga, que sería el did not y el didn't. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros hablamos, utilizamos más el didn't y did not también, pero es más utilizado en la forma de lenguaje para hablar el did, ¿ok? Y como usted puede observar, el verbo ya no está en pasado. En la parte afirmativa teníamos run, ¿verdad? El pasado del verbo correr, pero aquí ya tenemos el infinitivo. Entonces, she didn't run very fast in the competition. ¿Ya? Ella no corrió muy rápido en la competencia. Negación. They didn't visit their grandparents on vacation. ¿Ya? Ellos no visitaron a sus abuelos en vacaciones. My student did not enjoy it. Ya no tengo enjoy it, ¿verdad? Sino en infinitivo. Mis estudiantes no disfrutaron de sus vacaciones o de su feriado de Navidad. ¿Ok? Entonces, como usted puede observar en la parte negativa, hacemos uso del auxiliar did, que es para la negación, más el no de cualquiera de las dos formas, y el verbo en su parte infinitiva, y ya no en el simple past. ¿Ok? Muy fácil de utilizar y de expresar lo que es el pasado simple, tanto en su forma negativa como en su forma afirmativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a ver, tanto en la parte afirmativa como negativa. ¿Qué nos dice? He met his wife 6 years ago. Ya vamos a ver también con ustedes expresiones de tiempo, ¿ya? Expresiones de tiempo que se pueden utilizar al momento de expresar oraciones en el pasado, como por decir, yo almorcé hace 10 minutos, ¿verdad? Yo trabajé hace 10 años, yo viajé la noche pasada, yo lloré ayer, yo trabajé hace 2 meses, ya entonces en tiempo pasado que ya hemos de ver expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, he met his wife 6 years ago. Afirmativa.
Él encontró el pasado del verbo encontrar, meet. Él encontró a su esposa, su de él, adjetivo posesivo. Él encontró a su esposa hace 6 años. Hace, este ago, este hago que ve aquí, ago, significa hace 6 años, ¿ok? Mientras que en la parte negativa, he didn't meet her. Él no la encontró. ¿A quién? A ella, her. Él no la encontró. Didn't. Como usted puede observar, aquí he utilizado la negación y el verbo en su parte infinitiva que es met. ¿Ok? Next. I graduated from the university. Yo me gradué de la universidad, ¿verdad? Yo me gradué de la universidad. Negación, yo no me gradué, ¿verdad? They watched a movie yesterday. They watched a movie yesterday. Ellos vieron una película ayer, expresión de tiempo. Ellos no vieron una película ayer. Como usted puede observar, el verbo ya está en infinitivo. ¿Ok? You went to the bed early. Yo fui a la cama temprano. You didn't. Tú no fuiste a la cama temprano. ¿Verdad? She studied in the library. Ella estudió en la librería. She didn't study in the library. Ella no estudió en la librería. They had dinner last night. Ellos cenaron anoche o la noche pasada. They didn't have dinner. Ellos no cenaron. He felt sad yesterday. Él se sintió triste ayer. Verbo sentir. ¿Ya? Me han puesto por acá. He didn't feel sad yesterday. Él no se sintió triste ayer. We make a cake for you. Nosotros hicimos pasado. Hicimos un pastel para ti. ¿Ya? We did not make. ¿Verá cuál es el presente del verbo hacer? Y el pasado del verbo hacer. Si ve que cambia, este es un verbo irregular. Entonces, we didn't make a cake for you. Nosotros no hicimos un pastel para ti. The police found some clouds. The police found some clouds. La policía o el policía encontró algunas pistas. El policía, the police didn't find, pasado, find any clouds. El policía no encontró ninguna pista. I became a teacher 2 years ago. I became a teacher 2 years ago. Yo llegué a ser profesora hace 2 años. ¿Ya? Entonces, negación, I didn't become a teacher. Yo no llegué a ser una profesora. Entonces, como usted puede observar, los verbos en la parte afirmativa o en la parte positiva, el verbo va en pasado. Y en la parte negativa, como ya utilizamos el auxiliar, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. ¿Ok? Continue. Ya, ahora sí vamos a practicar con ustedes. ¿Preguntas tal vez, chicos? Yes or no? ¿Preguntas hasta aquí? Nadie. Listo, ahora vamos con ustedes. ¿Qué nos dicen los siguientes ejemplos? Realizar oraciones usando el pasado simple con los siguientes verbos en forma afirmativa y negativa es prácticamente lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo, ¿ya? Lo que les he mandado de actividad. Pero a la vez vamos a utilizar también aquí ciertas reglas. Como usted puede observar, yo tengo algunos verbos en infinitivo. Y si yo quiero hacerles pasados, vamos a hacer uso de algunas de estas reglas, ¿verdad? Vamos con ustedes, con el verbo plain. ¿Qué aumentaré? ID, hay ID o la D. ¿Qué sería? La I, E y la D. ¿Será? ¿Qué nos decía la regla?
Playing, son verbos regulares. Todos estos son verbos regulares. Le Solo cambia la Y por la I normal. Y la ¿será? aumenta ED. Ya veamos, retrocedamos un ratito. Miren cuando aumentábamos o cambiábamos. Los verbos que terminan en consonante más Y, consonante. Cambiamos la Y por una I y aumentamos ED. ¿Ya? Como usted puede observar aquí, antes de la Y, ¿qué tenemos? Una R, es decir, una consonante. Pero mire lo que tenemos acá. Y justo es el mismo verbo. Antes de la Y tenemos que una. Entonces, ¿qué aumentábamos? Solo. ¿Qué aumentamos? ED. ED. Muy bien, ED. Vamos a la siguiente. Jump. Jump, el verbo saltar. ¿Qué aumentaré? Primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Cuál será? Vamos, chicos. ¿Qué aumento? Le duplicamos la P y se le aumenta ED. ¿Será? Vamos a recordar nuevamente. Bajo más. Mire lo que me dice aquí cuando duplicamos. Cuando termina, ¿qué? Tiene tarea, nomás digo eso. Consonante, vocal, consonante. Vamos a ver si cumple esa regla. Ve lo que tengo aquí. Vocal, consonante, consonante. ¿Cumple con esa regla? ¿Yes o no? No, no, licenciada. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué aumentamos? Simplemente ED. Muy bien, nada más. Vamos a la siguiente. Ahora sí, cry, el verbo llorar. ¿Qué es lo que pasa aquí con este verbo? Verbo cry. Para hacer el pasado del verbo cry, ¿qué aumento? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la regla que tengo que aumentar? Cambia la Y por la I normal y aumenta Ahí ED. sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque antes de la Y yo tengo una consonante que es la R. Cambio la Y por I y aumento ED. Y finalmente, beside. Beside. ¿Qué pasa con este verbo? ¿Qué le aumentaré? La T. ED. Y la Muy aumenta bien. ED. ED. Nada más. No se equivoquen. Los que no tienen reglas simplemente aumentamos ED. Como por ejemplo, listen. ED. Wash it. ED. Stop. Ah, aquí sí tengo regla. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba? Consonante, vocal, consonante. Aumenta la P, le pone otra P y ED. Muy bien, como nos dice aquí, más ED. ¿Ya? Duplicamos la P. Eso, muy bien. Ahí sí. Listo. Study. ¿Qué pasa con study? ¿Qué pasa con study? Termina en Y y le precede una consonante. ¿Qué pasaba? ¿Cambiamos qué? La Y por una I. Eso, muy bien. Cambiamos la Y por I y aumentamos ED. Facilito. Siguiente, Harry. Harry. What do you meaning? ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? La A ver. Y por la I normal. Eso, muy bien. Listo. Aquí tenemos like. Like. Termina en E. ¿Qué es lo único que le tenemos que aumentar? La B. Muy bien. Lo único que tenemos que aumentar es la D. Listo. No creo que se observa muy bien. Ahí ya se puede observar. ¿Ya? Eso es, chicos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer como actividad en clase? No sé si le puede hacer una captura a su celular de esta actividad y me va a dejar en el Edmodo.
¿Ya? Eso me va a dejar hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, no se olvide, solo cambiar la Y por la... Los que no tienen regla, solo aumentamos CD. Para los que terminan en y están precedidos de una consonante, cambiamos por qué. La Y por una I y aumentamos CD. Se acabó. Cuando el verbo termina en E, solo aumentamos ¿qué? D. Cuando el verbo termina en E, lo mismo solo D. Para el resto que no tienen reglas, simplemente aumentamos ED. Nada más. Y aquí nos dice doblamos la consonante, como por ejemplo en el caso del verbo stop. Stop. ¿Ya? Listo, chicos. Copie, por favor, o tomen la captura a su pantalla y hasta ahí quedamos. Thank you so much. Nos vemos la próxima clase. See you in the next class. Bye, bye. Dicen una pregunta. Say me. Eso hay que entregarlo hoy. Sí, solo las reglas, solo esto. Me pone como comentario y ya le voy a dejar un foro. Ahí me van a dejar la actividad. Usted solo va a aumentar las reglas a cada verbo, ¿ya?